La tensión política desde hace algunos días está marcada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en la condena, en el domicilio, en lo que sucede, en lo que va a pasar en el día de hoy. Un proceso desde lo político muy fuerte en nuestro país. Estamos en contacto con Margarita Stolbizer, a quien saludamos. ¿Cómo va, Margarita? Gracias por atendernos. No, al contrario, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo ha vivido todo este proceso de una manera muy particular? Digo, desde la definición de la Corte hasta el día de hoy, estamos a horas nada más de que se realice una movilización, una marcha. A ver, yo miro con mucha naturalidad lo que es la conclusión de un proceso, digamos, porque lo fui siguiendo durante todos estos años, que no han sido pocos, y a través de esos tengo la convicción sobre los hechos, los delitos que efectivamente se cometieron y toda la gran cantidad de pruebas que se acumularon sobre la responsabilidad de la señora de Kirchner y otras personas en la comisión de esos delitos. Recordemos además que la Corte no condenó, la Corte lo único que hizo fue rechazar por improcedente un recurso de queja, pero las sentencias condenatorias habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal y por la Cámara de Casación, que en nuestro sistema penal judicial es la última instancia penal para dictar una condena. Así que toda la parte del proceso judicial la viví con mucha naturalidad. Lo que ya no me parece natural tiene que ver con una escalada de violencia que estamos viendo desde que se conoció ese fallo de la Corte, que eso es lo que me parece inaceptable. Yo creo que se puede cuestionar, puede gustar o no, se puede protestar, todo eso es muy legítimo, pero no que todo esto vaya a terminar en episodios de violencia como algunos que ya hemos vivido. ¿Usted cree que esto puede llegar a generar mucha tensión social? A ver, tensión social ya la hay, en algunos casos tiene que ver por esta condena, hay seguidores de Cristina, que yo digo, algunos hasta los veo con la ternura de creer en algo que no es real, ¿no? Creen en un liderazgo de una señora como si fuera impoluta y la señora está condenada por haber cometido delitos de corrupción que están recontraprobados, ¿no? Por lo tanto, eso, digamos, no justificaría una tensión social en ese nivel. La otra cuestión tiene que ver con un clima de tensión social que existe por otras cuestiones sociales que la gente está sufriendo. La verdad es que venimos viendo de qué manera cada vez más un gobierno muestra su crueldad y su desinterés por atender la cuestión de los médicos y de todos los trabajadores del Garraham, la situación de los discapacitados, de los jubilados. Entonces hay un clima social que por supuesto favorece en algún sentido un desborde, aún sin admitirlo, ¿no? Margarita, usted fue contundente con respecto a las pruebas. ¿Usted cree que hay pruebas absolutamente necesarias y fundadas? Sí, totalmente, como dije, porque he seguido todo este proceso desde el comienzo, para hacer una cosa muy resumida. Lázaro Báez es el dueño de una empresa Austral Construcciones, ni él era empresario constructor, ni la empresa existía, hasta el mes de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno nacional, y él y Cristina hicieron de Báez un empresario de la construcción, y a partir de ahí le empezaron a dar a la provincia de Santa Cruz una asignación de recursos económicos para obras públicas que no tenía Córdoba, por supuesto, que tenía la misma cantidad que la provincia de Buenos Aires, cuando Santa Cruz vive el 0.5 de la población y en Buenos Aires el 38. Bueno, tenían la misma cantidad de recursos. Lázaro Báez compra las empresas competidoras y entonces se produce este fenómeno que se llama de la cartelización. Se presentaba él en las licitaciones y competía contra sí mismo, contra empresas que eran de él. Eso producía dos efectos. Uno, que siempre ganaba Lázaro Báez, y el otro es que al competir entre sí mismos los precios subían, porque los precios los ponían ellos. Entonces también se han pagado sobreprecios. Y la otra cuestión que está acreditada es que en muchos casos las obras no se terminaban y no solo que las cobraba, sino que le seguían dando obras. No había ningún tipo ni de control ni de sanción. Todo esto porque además Lázaro Báez era
amigo y socio con muchos negocios en común con la familia Kirchner. Entonces no hay duda de una responsabilidad muy directa que tiene ella, así como otros funcionarios que también están condenados, que eran los que en el área de vialidad o de obras públicas decidían sobre las obras. Stolbizer, ¿qué siente, digo, como referente de la política, de un espacio, ver a una expresidenta, y esto lo pregunto, más allá de las afinidades que se puede tener de un lado o del otro, digo, para el país, ¿no? Una expresidenta condenada, presa, y que se genere esto allí en el balcón, las imágenes que estábamos viendo y demás. A ver, insisto que a mí hasta me da ternura la gente que puede creer, digamos, pero me da sinceramente, me parece lamentable, me da hasta vergüenza tener una presidenta que ha sido condenada por delitos de corrupción muy comprobados. Además, recordar también que el caso que tiene la condena, que es el de vialidad, hay que ponerlo en el contexto de cómo funcionaba un sistema de corrupción muy general que según todos los jueces y fiscales que intervinieron, funcionó en la Argentina entre el 2003 y el 2015. Sí. Y de qué manera esta causa se relaciona con otras, con la causa Cuadernos, con la causa Otesuri y los Sauces, donde se investiga el lavado de dinero a partir de la devolución o de las coimas que le pagaban a la familia Kirchner a través de sus sociedades, hoteles o inmobiliarias, los empresarios que eran los más beneficiados con las decisiones de la política. Stolbizer, es imposible despegarlo, digamos, pero la pregunta no tiene la intención expresamente en este caso. ¿Pero cree en la justicia argentina? Porque está muy mal vista, hay una manipulación de la política, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, y esto se entromete, y allí hay una situación de desconfianza hacia lo que puede llegar a definir la justicia. Sí, a ver, hay que tratar de no caer en el aprovechamiento de esa situación que tiene mucho de real para descalificar el fallo, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención es que hoy muchos empiezan con ese discurso y de esa manera justifican la protesta, digamos, o tratan de deslegitimar el fallo. El fallo tiene, como dije, es la conclusión de una causa que tiene muchos elementos de prueba. Respecto a la justicia, a mí no me gusta nunca la generalización. Ni en la justicia, ni en la política, ni en el periodismo. Sí, claro. Ni somos todos buenos, ni somos todos malos en estos lugares. Entonces creo que lo importante es que cuando se indica a alguien hay que decir quién. Por eso yo creo que la obligación que pesa sobre nosotros, que es denunciar cuando uno advierte que hay un hecho que puede ser un delito, tiene que hacerlo, porque la generalización no es buena. En la justicia, igual que en la política y en el periodismo, hay gente que trabaja muy bien, que hace sus cosas legalmente, por derecho, éticamente, y hay otros que no. Entonces creo que lo importante es poder diferenciar unos de otros. El justicialismo o el kirchnerismo quieren llevar y está muy presente la palabra proscripción. ¿Cómo la ve? No, de ninguna manera. Hablan de proscripción, hablan de persecución, hablan de lawfare, nada de eso existe. Esto es la culminación de un proceso judicial en el que se investigaron delitos y se determinaron responsabilidades. No hay ningún tipo de persecución acá, al menos en esta causa que es la que conozco, ¿no? Margarita, muchas gracias por el contacto. Tengo la última simplemente para preguntarle porque vi que ha hecho algún tipo de declaraciones públicas que tiene que ver con lo que se ha presentado ayer por parte de Javier Milei y de Patricia Bullrich, esta reforma de más libertad, así se ha presentado a la Policía Federal. ¿Cómo lo ve? No, muy mal, por supuesto. Es un decreto por el cual se aprueba un nuevo régimen de funcionamiento de la Policía Federal que le da atribuciones que están en el límite, o yo diría que son un retroceso a las garantías constitucionales que todas las personas tienen, ¿no? Le da atribuciones por afuera de la función judicial, ¿no? Y yo creo que lo que debemos siempre es preservar eso. Poder hacer una tarea de inteligencia está prohibido para las fuerzas
policiales, hacer requisas y pesquisas. Hay uno de los artículos en el anexo que es muy peligroso, que es el que le permite hacer un espionaje en las redes sociales, sí, espiarle a usted las redes sociales para ver si a través de algo que dijo la policía puede presumir que puede haber un delito. Le da atribuciones que realmente me parece que son muy peligrosas. Y también me ha parecido muy mal, casi un acto de provocación, que esto saliera ayer en la víspera de lo que va a ser hoy una marcha muy multitudinaria, y que entonces con estas atribuciones la policía casi tendría carta libre para hacer cualquier cosa, ¿no? Margarita Stolbizer, muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Adiós, gracias a ustedes. Hasta luego.